un honor estar aquí. El tema que vamos a hablar es la felicidad, un tema extremadamente apasionante del que tanto se habla y que lamentablemente creo que cada vez conocemos menos. Hablando del tema de felicidad, es indispensable incluir un elemento importante que es el tema del sacrificio. Quisiera iniciar presentándoles un personaje. En cuanto yo empecé a tener noción de la vida, no me recuerdo si fue a los 3 años y medio, 4 años, me recuerdo un ser muy cerca a mí y empecé a apreciar la vida de esa persona. Una persona que fue huérfana al nacer, ella nació y su madre murió a las horas de haber dado a luz. Su padre muere cuando ella tiene 14 años. Se casa a los 20 años y ese matrimonio da a luz a 3 hijos y su esposo muere 10 años después. Se queda prácticamente con 3 hijos y durante toda su vida se dedica precisamente a formar estos hijos, a tratar de crear en ellos una esencia sólida de valores que les permita enfrentar la vida. Bueno, pues esta mujer es precisamente mi madre y a ella dedico prácticamente esta charla, al igual que a todos ustedes. Podemos predecir la felicidad. La felicidad es un concepto subjetivo, pero objetivamente tangible. El ser feliz es algo que se demuestra. El ser feliz es algo que se emana. El ser feliz es algo que tú puedes palpar y puedes incluso transmitir a la persona. Sin embargo, existe demasiada basura en este tema. Se habla tanto y tanto del liderazgo y de la felicidad y del éxito que yo creo que cada vez podemos entenderlo menos, o es más complejo llegar a sintetizar qué es la felicidad y realmente cómo podemos llegar a ser felices. ¿Cuántos de los que estamos aquí aspiramos la felicidad y buscamos la felicidad como decisión? Freud decía, el ser humano prácticamente existe con 2 fines. El primero de ellos, evitar a toda costa el sufrimiento y el dolor. Y el segundo, existe para experimentar sensaciones de placer extremas. Visión de Freud. Sin embargo, el mismo Freud dijo, hay 3 grandes factores que afectan la capacidad del ser humano para ser feliz. El primero de ellos, su propio cuerpo. El segundo de ellos, la relación afectiva con otros, que tarde o temprano genera infelicidad o genera ciertas dudas. Y el tercero, la interacción con el mundo. Teniendo esto como en el marco de referencia, podemos nosotros observar que la felicidad, aun siendo subjetiva, es un fin. Hay 2 personas realmente que han logrado sintetizar el concepto de felicidad de una manera científica, digna de ser platicada en este contexto de TEDx. Estos 2 doctores, Martin Seligman y Sonia Luborinsky, de la Universidad de California, hablan de la felicidad y plantean incluso una ecuación para definirla. El primer elemento que hablan es, la felicidad del ser humano tiene 3 componentes para que se alcance. El primero de ellos viene dado en su DNA y van más allá. Ellos plantean que el 50% del grado de felicidad que alcanza un ser humano está contenido en su ADN, es decir, en sus genes, en la manera como han sido procreados, la manera como sus neuronas son interconectadas, etc. A eso atribuyen la variable S. Ok, si la genética les da el 50%, ¿qué da el otro 50%? Ellos plantean que 10% está dado solamente por el nivel de salud que tiene esa persona y su potencial económico, solamente el 10%. Sorprendente, ¿no? Hasta ahí la persona ha alcanzado el 60% de felicidad, de acuerdo a esto, si es que tiene el 50% componente del DNA, es decir, si es una persona sana que conecta adecuadamente los comportamientos y las actitudes. 10% por su nivel de salud y 10% por su nivel financiero. El 40% proviene de una decisión racional de ser feliz. Es decir, y aquí comento una anécdota que me tocó experimentar no hace mucho en una sociedad muy pobre en Kenia. Me acuerdo que estábamos visitando una comunidad Masái que están instalados en la parte norte de Kenia. El objetivo de este viaje era exploratorio, era conocer la cultura y ver cómo personas sin nada en este planeta
son capaces de ser felices. Era una incógnita porque tú vas a países avanzados, te vas a Japón, donde se vive un nivel de desarrollo extremadamente alto, donde la automatización llega a un grado de síntesis tal que las personas prácticamente no gastan tiempo en operaciones repetitivas, pero son infelices. Tienen un grado de suicidio de los más altos del mundo, si no es que el más alto en estos momentos. Entre jóvenes entre 20 y 25 años, son el país número 1 en suicidios de este planeta. Un país de los más avanzados también. Fuimos a Kenia y estando ahí entramos a la interacción con esta cultura Masái. La cultura Masái, tendré que comentarles que tiene dos componentes interesantes. Es una cultura nómada y viven de la cacería. El medio de intercambio son las vacas mismas. Las vacas, porque no existe la moneda, se utilizan para medio de intercambio comercial. Las mujeres se cambian por 18 vacas. Y si la mujer ya tuvo hijos, se cambia por 25 vacas porque está probada que es fértil y puede procrear las siguientes generaciones. Una situación que dices tú, siglo XXI, intercambiando mujeres por vacas y una sociedad nómada, prácticamente sin nada. Sí, totalmente cierto y totalmente actual. Entramos a esta comunidad. Las casas donde viven se llaman bomas, son pequeñas casas hechas de estiércol y ramas, y ahí prácticamente viven un periodo de aproximadamente 3 meses, porque después la naturaleza se encarga de llevar esas casas y ellos tienen que mudarse. Algo de lo que me llamó la atención es que cada día es un descubrimiento para inventarse el sustento e inventarse la manera de subsistir y de ser felices. Tú ves personas completamente atléticas porque dedicadas a la cacería, se tienen que dedicar precisamente a través de la fuerza muscular a lograr subsistir. Esa fue una experiencia que traigo a colación por lo siguiente. Nosotros, al final del día, estamos destinados a ser felices, pero realmente el programa mental que predomina nos lleva a ser felices o no. Yo entrevisto a muchas personas. Mi rol profesional me enfrenta a tener que evaluar a diferentes profesionales de diferentes áreas. Y algo triste y lamentable es que veo una y otra vez que estamos programados para ser completamente infelices. Y es ahí donde yo quiero centrar la atención. Hay una persona que tuve el gusto de conocer, Dusty Stopp, que él plantea la felicidad de otro contexto. Él dice, ¿sabes qué? Tú para que seas feliz tienes que combinar 2 coeficientes, tu coeficiente intelectual y tu coeficiente emocional. Y él dice, al final del día no importan tanto tus capacidades intelectuales ni tu experiencia, ni tampoco cuentan tus capacidades, sino que tienes que sumar tus capacidades suaves, tus capacidades de dirigir, de liderar, de transformar, de comunicar. Sin embargo, aquí en Matamoros, donde tuve el placer de trabajar hace 3 años, surgió una idea y surgió después de fracasar rotundamente en un proyecto de transferencia de una nueva tecnología, una tecnología de refrigeración. Y justamente haciendo una síntesis dijimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Teníamos a los mejores ingenieros en este equipo, teníamos un buen método de transferencia de conocimiento y sin embargo este proyecto no se dio. ¿Qué pasó? Y empecé a esbozar, como un amante de la síntesis matemática de los conceptos, tratando de hacer un esfuerzo y ver si podemos crear un modelo que pueda decirnos qué es la felicidad y la podemos medir y podemos tomar a un grupo de estudiantes o a una sociedad, una institución y saber si sus estructuras y sus bases van a generar una estructura de éxito y una estructura de seres humanos felices. ¿Se puede hacer o no? La visión de los doctores californianos me resultaba insuficiente. Sí es cierto, ADN tiene un poder muy importante. Tu nivel social, la reputación, tu capacidad financiera tiene un peso importante. Tu decisión, capacidad evolutiva para ser feliz tiene un peso importante, pero me resultaba un poco insuficiente. Después de hacer un esfuerzo por tratar de medir estas variables, llegamos a esta síntesis que es la que les quiero compartir. Es una síntesis que dice, estás programado para ser feliz, mide 3 variables. 1, tus capacidades duras. Tus habilidades intelectuales. ¿Qué es lo que sabes hacer con tus manos y con tu cerebro? ¿Qué es lo que realmente sabes hacer? Número 2, ¿qué eres capaz de hacer en la vida de otros para que hagan que su vida trascienda?
Ahí entran las capacidades suaves, tu capacidad de comunicación, de innovar, de crear, tu capacidad de liderar. No obstante, hasta ahí es más o menos lo que hasta el momento existía. El elemento que le agregué es el elemento que incluso potencia esa ecuación. Cuando hablamos de un elemento que potencia, es que no solamente lo multiplica o lo suma, sino que lo eleva a una potencia que lo hace un número mucho más alto. Y es el espíritu de sacrificio. Vas a decir, espíritu de sacrificio. Sí. Ahí me conecto con Freud. Freud no logró la síntesis de la felicidad, porque él decía, el ser humano si lo que va a buscar es cero dolor y cero sufrimiento y maximizar las experiencias de placer, se encontró con una disyuntiva que al final de su vida le creó una paradoja que fue un impasse para él. Dijo, a ver, el ser humano desde que nace va a enfrentar un sufrimiento por el simple hecho de nacer. Se va a enfrentar a un contexto que le va a obligar a cambiar y que le va a obligar a transformarse para poder existir. Si nosotros llevamos esas ideas a la situación que enfrenta nuestro país, un país con una riqueza de recursos naturales que no han bastado generaciones, o digamos, generaciones por mucho tiempo, centurias, para lograr que estos recursos naturales se acaben, y a eso hago la analogía a la riqueza que tiene el país, que tiene una clase de ciudadanos completamente creativos, con un ingenio diferenciado, y sin embargo México sigue sumergido en un impasse hacia las grandes ligas. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? El espíritu de sacrificio es un elemento digno de ser considerado. El espíritu de sacrificio incluye estos elementos. Uno, ¿cuál es nuestra resistencia a la frustración? ¿Cuál es nuestra capacidad de resistir el fracaso? Porque el fracaso al final del día tiene un costo, el costo de la desesperanza de volver a emprender. El espíritu de sacrificio exponencia la ecuación de felicidad y es precisamente lo que esta síntesis nos invita a considerar. El índice de ambición es como he llamado a esta síntesis, es lo que les invito a considerar. ¿Cuál es tu índice de ambición? No basta tu capacidad técnica, no basta tu capacidad de liderar, tienes que hacer un análisis de tu nivel de disciplina para ejecutar ese plan que tienes. Durante la historia de la humanidad, si nos remontamos a los grandes emperadores del viejo mundo, hasta el momento actual, hay una revista norteamericana que durante los últimos 5 años ha publicado los hombres más poderosos del mundo, las personas que dirigen las decisiones del mundo. Prácticamente eligen a uno por cada 100 millones de habitantes. Si somos 7.400 millones de habitantes, la lista incluye a 74 personas. Esas 5 personas que dirigen los destinos del mundo, 4 de ellos son políticos. Primero de ellos Putin, seguido de Merkel, seguido de Obama. El cuarto elemento no tiene nada que ver con política, aunque su gestión es realmente relacionada a decisiones políticas y de Estado. El Papa Francisco es el número 4 y el número 5 es precisamente el presidente de China. Lo que les quiero decir, al final del día, la influencia que se tiene en la capacidad para transformar al mundo reside en el índice de ambición. Todos esos personajes que quise incluir en este collage pueden ver una constante. Su índice de ambición, es decir, capacidad intelectual, capacidad de transformar y su disciplina para ejecutar un plan es extremadamente alto. Nosotros estamos caminando el día a día y al final del día buscamos un mejor futuro. El futuro no es un destino al que vamos a llegar, chicos y chicas. El destino es el lugar que construimos día a día con estas decisiones. Nuestro país tiene una oportunidad enorme de ser un gran país, un país de primer mundo, pero el primer paso reside en nosotros como individuos. ¿Cuál es nuestro índice de ambición? ¿Cuál es nuestro índice de ambición? Gracias.